yo pienso que toda pasión a veces empieza con una obligación. O sea, porque los seres humanos somos tan vagos, o sea, nuestro cerebro está diseñado así, ¿no? Que no nos queremos esforzar. Y a veces al no esforzarnos no encontramos la pasión. Cuando yo me amo, yo busco cosas que me convengan. Y que me convengan bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo tantos jóvenes que se meten en relaciones que no les conviene, o sea, y lo peor es que ellos saben que no les conviene, que no deberían estar ahí. Pero no se aman, no tienen expectativa, no tienen fe que Dios puede darles algo mejor. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Rejataban Podcast. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Cuéntenos ahí en los comentarios cómo les ha ido este día. ¿Qué tal empezar la semana con un nuevo capítulo del podcast? Grandísimo. De Rejataban. Aniñadazo. Hoy queremos hablar acerca de pasión versus obligación. ¿Qué te apasiona y qué sientes como una obligación? Bueno, ya yéndonos así como súper honestos, a mí me apasiona servirle al Señor, sobre todo a través de la música. Me encanta fluir en adoración, adorarle, sentir la presencia de Dios, ministrar personas, me encanta. Pero claro, la obligación es de ensayar, ¿no? Y es algo que me ha costado mucho tiempo, porque cuando yo empecé en la alabanza no había más. O sea, era como que o tú o nadie, así. Entonces yo agarré la guitarra, me aprendí 4 acordes y ahí le empecé a dar y a sacar las canciones más sencillas y a cantar y a suplir como ese hueco del servicio y tratar de estar siempre ungido y todo eso, pero aunque mis papás me metían en la música desde niño, me mandaban a los cursos, me decían que aprenda, mi papá me metía en los cursos de computación y así. Nunca me gustó la música, o sea, no era algo como que me apasionaba. Me apasiona servir, pero no me apasiona la música. No es que digo, wow, a pagarme una entrada para escuchar a esos músicos y cosas así, ¿no? Nació desde la necesidad de... Y claro, es algo que yo me he tenido que obligar a mí mismo, ¿no? Empezar a hacer ejercicios, de empezar a calibrar la voz, a limpiar los conductos para poder cantar y cosas así, ¿no? Y trato de hacerlo de acuerdo a mis posibilidades, ¿no? Estoy rodeado de mucha gente talentosa que me ayuda y me motiva, ¿no? A mejorar, pero es complicado para mí. Pero también te apasiona predicar, comunicar. Sí, me gusta, o sea, tuve la bendición porque yo cuando estaba en el colegio no sabía para qué era bueno. Alguna vez me metieron en un debate y no podía debatir y cosas así, ¿no? Y cuando estaba por salir del colegio, por ahí había una cámara de video y como en la iglesia yo no servía para nada, sino de mal ejemplo. Entonces dije, bueno, yo grabo el 15 años, yo grabo el culto y cogía la filmadora y empezaba a grabar. Pero tampoco me gusta editar, así. Entonces cuando mis hermanos ya se fueron a estudiar a la universidad y vi que ya estaban encajando en el sistema y yo no, y no sabía qué hacer, dije, bueno, me voy a estudiar algo para hacer video. Por ahí descubrí que un amigo de Quito había estudiado en un instituto y dije, yo también voy allá. Y cuando estuve allí, encontré un profesor cubano de literatura que realmente me conquistó a través de la literatura. Un excelente profesor. Me enseñó a hablar, me enseñó a leer, me enseñó algunas herramientas de A comunicación. pensar. Me enseñó a usar el cerebro. Y, y de alguna manera fui como desarrollando esa habilidad de comunicar. Yo soy comunicador social y trato de predicar lo mejor posible. A mí me desespera cuando alguien tiene un buen mensaje para dar, pero no sabe cómo darlo. Cuando la persona no conecta con la audiencia, cuando se vuelve aburrido el mensaje. O sea, soy un pésimo, Espectador. pésimo espectador. Y lo que me apasiona es... Pensé que era la única. Uno se pone nervioso en el asiento cuando alguien está nervioso arriba. Sí, y es sufrir. Ujú. Pienso que la iglesia es un buen lugar donde descubrir tus talentos, ¿no? O sea, El mejor lugar. mucha gente ha llegado a la iglesia sin saber que tenía vocesota o talento para cantar o para Organizar, organizar, para servir, o sea, para ayudar, para crear. para tocar un instrumento. Muchos músicos salen de la iglesia. También en el departamento de producción, muchos fotógrafos se crean en la iglesia, descubren su potencial en redes, en cosas así. O también hay gente que no necesariamente se dedica al arte, pero que en la iglesia entendió que puede ser útil. Claro. Y luego va a una empresa y hace otra cosa totalmente diferente, pero lo hace con seguridad. Y también la iglesia es un lugar para que aprendas a perder el miedo a hablar en público, ¿no? Porque siempre estás hablando en la iglesia como de... Y sabes que es el área más cotizada en los mercados. Bueno, ahorita el mundo va a cambiar con las IAs y todo, pero la herramienta más cotizada es una persona que sepa hablar en público.
la vida de iglesia es linda. O sea, servir, relacionarte. Por ejemplo, en el equipo de aseo, yo me acuerdo que mi papá nos obligó a barrer a todos. Pero me acuerdo que hay uno le coge cariño a la iglesia, ¿no? A Sí, la instalación como tal, ¿no? aprendes a amar. Ajá. La iglesia es un buen lugar para descubrir talentos, para descubrir propósitos en las personas, ¿no? Pero también la iglesia es un lugar donde el carácter es súper procesado, ¿no? Y yo creo que lo más difícil de la iglesia somos nosotros las personas. Así es. Y por eso a veces como que el servicio no es tan disfrutado sino se vuelve como una obligación por la gente, porque todos somos fregados. Ujú. ¿Qué piensas? Sabes que yo tengo el privilegio de ser pionero en ciertas cosas dentro de la iglesia, no en en la civilización, ¿no? Porque todo lo que yo hago ya fue hecho por muchas personas y hay gente que lo hace 10.000 veces mejor que yo. Pero dentro de nuestra iglesia, porque nosotros prácticamente empezamos la iglesia aquí en el Coca, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó como ir diseñando ciertos equipos. Y como yo empecé y bien o mal no había con quién compararme dentro de nuestro pueblito pequeño, cuando no estaba la comunicación globalizada como está hoy. Entonces, de alguna manera éramos pioneros y era prueba y error. Habían cosas que hice mal, muy mal y que estuvieron mal y fuimos aprendiendo, quitando. Pero hubo cosas en las cuales se acertó, ¿no? Y pudimos irlas desarrollando. Y, por ejemplo, el equipo que yo tengo, que no es el más grande, ni el más pro, ni el mejor del mundo, pero para mí es una familia. O sea, y yo con todos los del equipo de alabanza me llevo bien. Normalmente siempre aparece gente que es difícil de tratar. Y yo creo que uno tiene que, cuando llega gente difícil, tienes como que irle buscando la manera de tratar y todo eso, pero yo creo que la vida es muy corta como para estar rodeado de gente que te quiere hacer la vida de cuadritos, ¿no? Entonces mejor cortar por lo sano y seguir que nada dañe el equipo que Dios te ha dado, que has ido formando, ¿no? Hay mucha gente que dentro de la iglesia le gusta servir y a veces confunden el servicio con estar bien con Dios. O sea, piensan que si te ponen a servir en algún lugar como staff, producción, alabanza, niños, es porque estás bien, entonces puedes servir. Y hay algo que se llama disciplina, ¿no? Que te sientan en la banca y no te dejan servir porque estás en pecado, porque estás mal. Entonces asocian el servir y el no servir con estar bien y no estar bien con Dios, ¿no? ¿Qué puedes decirme acerca de eso? Yo le llamo el síndrome de Woody, el vaquero de Toy Story. Porque Woody tuvo su momento, ¿no? Que jugó con el niño y todo. Pero llega un momento que el niño crece y Woody se mete en problemas porque quiere ser relevante en la vida del niño, ¿no? Y tiene terror a ser olvidado porque al final es un juguete, ¿no? Y en cierta forma nosotros somos así con Dios, ¿no? Yo creo que hay momentos de nuestras vidas donde estamos tal vez solteros, con pocas responsabilidades y podemos servirle a Dios en todas las áreas de la iglesia. Y hay momentos donde ya no puedes estar siempre en la iglesia porque tienes una familia, tienes hijos, tienes obligaciones. Y lo peor que puede pasar es que nunca te desarrollaste como hijo, sino como un objeto, que eras un objeto animado dentro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo Eras relevante mientras servías? complacías a todos, ¿no? Mm. Pero detrás de la tarima, detrás del telón, o sea, hay un Dios que quiere conocernos de la intimidad, que nos desea apasionadamente, ¿no? A mí me encanta adorarle al Señor y me encanta adorarle al Señor en tarima. Yo creo que capaz sí se nota, ¿no? Que a mí me gusta adorarle al Señor, pero me gusta adorarle más a Dios solo, porque cuando estoy solo tengo libertad de botarme al piso, de arrodillarme, de gritar, de clamar, de llorar. Y es lo más lindo, ¿no? En la pandemia yo creo que aprendimos de esta lección, porque ya no estábamos en la iglesia. Y de alguna manera la tentación era enfriarnos, decir, es que no estoy sirviendo, no le busco a Dios, ¿no? Pero, Eso pasó con mucha gente. pero yo creo que fue el momento donde Dios más nos trató. Sí. Y yo creo que Dios nos sacó mucho mejores de la pandemia, porque aprendimos a buscarle a Dios sin reflectores. Ujú. Yo le sirvo a Dios de la iglesia desde que tenía 13. O sea, a mí me encanta. Yo estuve en todos los ministerios. Teatro, danza, aseo, maestra de niños, en todos los ministerios medios. Y para mí era lo más lindo. O sea, yo llegaba al colegio y yo quería hacer rápido los deberes para irme a la iglesia. Pasaba metida en la iglesia. Teníamos los clubes. Sí, que ensayo de teatro, que ensayo de danza, que cualquier cosa. Era divertidísimo, era lo más lindo. Y conforme fui creciendo, yo tenía muchas responsabilidades también. Yo lideré muchos ministerios y muchos equipos y todo. Y cuando yo me casé, seguí igual. O sea, porque gracias a Dios mi esposo ama a Dios y ama todo y igual. Pero ya cuando tuve a Zoe, ya me tocó frenar. Y eso ha sido como lo más difícil para mí porque yo soy una Marta. O sea, a mí me encanta estar en actividad. Yo disfruto de estar en actividad. Y ahora que tengo a Zoe, tengo que ser una María. O sea, aprender a adorar a Dios, y a buscar a Dios desde la maternidad, ¿no?
haciendo pausa para mientras doy al acta yo hablar con Dios, yo estar así. Y cuando yo veo jóvenes que son muy, muy cómodos, que a la mínima ya no quieren, o sea, ay, no, es que estoy cansado del trabajo, no puedo ir, ay, es que tengo un compromiso, y no están gastándose la vida para el Señor. Yo como desde mi lente me enoja, ¿no? Me enoja y a veces no me pongo como en el lugar de ellos, que sí tienen su cosmovisión diferente a la mía, ¿no? Pero yo pienso y siempre les digo a las chicas que están bajo mi liderazgo es, gástense para Dios, sírvanle a Dios. Y de alguna manera pienso que el enfoque es enamórate de Dios para que puedas servirle, porque si tú les enamoras del servicio, pasa lo que tú dices, ¿no? Y ese tal vez ha sido un error en mi liderazgo, de como enfocarlas tanto en servir y no tanto como, no sé, busca más a Dios, aunque bueno, siempre lo digo, pero sí es importante como trabajar a la par, ¿no? Que tú puedas enamorarte del servicio, pero no ser una Marta, sino amar a Dios primero y por amor a Dios, o sea, servir. Claro. Conocemos muchos casos, casos y casos dentro de la iglesia, ¿no? El joven que quiere servir y estar todo el tiempo comprometido con Dios, pero su vida económica o su vida familiar es un desastre, ¿no? Gente que no tiene ni para pagar sus necesidades básicas, ¿no? Pero que tampoco quiere buscar un trabajo porque si no es que yo quiero servirle al Señor. Por otro lado, también están las personas que dicen, no, es que yo estoy ocupado, yo tengo que producir y tengo que hacer esto y no quieren tomar responsabilidades, ¿no? Y no quieren. Entonces yo creo que hay una historia en la Biblia, la del joven rico, ¿no? Que él quería los beneficios de estar con Dios y de tener la vida eterna con Dios y no quería pagar el precio, ¿no? Y es algo que a veces pasa en la iglesia porque hay mucha gente que va a la iglesia que no alaba, no adora, no levanta sus manos, no tiene intimidad, se nota que no tiene intimidad con Dios, que llegan y tienen una posición súper fría con Dios. Y yo pienso, la iglesia es el tiempo de preparación, o la tierra es el tiempo de preparación para estar la eternidad con Dios. Porque es como cuando un bebé está en el vientre de su madre, ¿no? No puede salir a los 8 meses, no puede salir antes de los 9 meses porque puede morir, o tiene que enfrentar un proceso durísimo en una termocuna, o qué sé yo, ¿no? Con medicamento. Y si sale bien después de los 9 meses, aún así se va a tener que enfrentar a cosas que pueden afectar su vida, su salud, ¿no? Es un proceso bien complejo el criar a un bebé. Y yo pienso que algo parecido pasa con nosotros aquí en la tierra. Estamos preparándonos para vivir la eternidad con el Señor. Y si aquí en la tierra, aquí en la iglesia, no aprendemos a vivir con pasión con Él, a aprender a adorarle, a aprender a servirle, a aprender a darle la prioridad en nuestras vidas, ¿cómo vamos a vivir la eternidad con Él, no? Sí me preocupa que haya gente así dentro de la iglesia. Sí, porque no se trata tanto de lo que hacemos, sino de lo que somos, ¿no? Por ejemplo, yo sí me acuerdo en temporadas de mi vida que no buscaba a Dios solo cuando me tocaba predicar o cuando me tocaba dar célula, entonces solo buscaba para dar. Entonces, obviamente yo era muy orgullosa, tenía un carácter muy difícil de tratar y, y Dios te ama tanto que a veces permite circunstancias así, o sea, como que ya no puedes servir porque justo yo en una temporada que terminé el colegio y entré a la universidad, estudiaba en la universidad y trabajaba y ya no tenía tiempo para estar como antes en la iglesia. Y yo me sentía como mal y yo decía, es que esa es mi vida. Pero Dios me confrontó ahí en ese momento de que es lo que haces o es lo que eres. Entonces, sí llega un momento en tu vida donde tú tienes que examinar, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiéndole a Dios por lo que me gusta hacer? O sea, por todo lo que hago dentro de la iglesia o porque le amo a Él. Y creo que a todos dentro de la iglesia nos llega ese momento, ¿no? Porque sí hay gente que adora así, pero le pasó una enfermedad, le pasó algo, y después de eso, esa persona adora con una pasión, con una entrega. Y yo pienso que Dios nos ama tanto que Él permite procesos en nuestras vidas que nos llevan como, y con lo que decíamos hace un momento, la pandemia fue eso para todos. Hoy ya pasó la pandemia y a veces nos volvemos a acomodar, ¿no? Pero si hay circunstancias en la vida donde pierdes el trabajo, o te enfermas, o hubo un accidente donde Dios te está llamando la atención a decir, ¿es lo que haces? ¿O es quien eres hijo de Dios, le amas, o sea, ahí estás con él por él, o solamente estás como por cumplir? A veces también ir a la iglesia o servir es como parte de tu vida social, o sea, no es como algo que realmente te apasiona, ¿no? Yo pienso que Dios todo el tiempo nos está llamando la atención. El problema es que no todo el tiempo le escuchamos, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, hay gente que por las buenas se mete en intimidad con Dios, adora al Señor, logra tener sensibilidad, ¿no? Y Dios le dice, esto hay que cambiar, hay que tomar una nueva dirección. Pero hay gente que no ha decidido No ponerse quiero a los escuchar, pies del como Señor, Jonás. escuchar.
Claro, entonces Dios permite cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi esposa tuvo un accidente y ella me decía, porque la persona que iba manejando se pasó el pare. Y ella me decía, ¿será que Dios quiere decirme algo? Y le digo, claro, que no te pases del pare, ¿no? Que hay que manejar correctamente. Pero sí, o sea, no es que Dios dijo, voy a ponerle un accidente para llamarle la atención, no. Pero Dios puede usar todas las cosas. Todas las Un cosas. momento de intimidad, un accidente, una comida, algo, cualquier cosa Dios puede usar para hablarnos. Y si nosotros estamos atentos a lo que Él nos quiere decir, si somos inteligentes para tomar las cosas por las buenas, ¿no? No por las malas, no cuando pasa algo grave. Vamos a crecer y eso nos va a llevar a una nueva dimensión de intimidad con Dios, ¿no? Es interesante lo que dices porque, por ejemplo, a veces uno tiene muy malos hábitos alimenticios, ¿no? Muy malos hábitos. Toma bebidas que no le hacen bien y todo. Y ya tienes problemas de gastritis, vas al doctor y el doctor te dice, no haga esto, no haga lo de acá. Y tú haces 2 días y luego vuelves a tu hábito. Hasta que llega un momento donde te da cáncer, donde te da diabetes, donde te da algo y tú dices, ay, no, ahorita sí. Es lo mismo que tú decías, ¿no? Dios nos habla a través de la prédica, a través de esto. Y nos dice cosas y uno dice, ah, bueno, y no lo hace, ¿no? Y de ley, lo que nos pasa no es como que Dios dice lo que decías, voy a mandarles esto, sino es la consecuencia de nuestras malas decisiones que van Ujú. haciendo más grande la bola de nieve hasta que nos atropella. Claro. Yo creo que también eso está muy ligado a cuánto nos amamos a nosotros. Dice la palabra de Dios que debemos amarle a Él y amarnos a nosotros, ¿no? Y cuando nosotros no hemos aprendido a amarnos, no tenemos un horario para dormir, no tenemos una dieta de comida, no tenemos una rutina de ejercicios, no nos amamos. O sea, amamos las cosas que tenemos, A veces el amamos dinero también, porque el dinero, el te estilo de desgastas. vida, el estatus, amamos muchas cosas, pero yo creo que hay que aprender a amarnos. Mientras más nos amemos, más nos vamos a cuidar y también cuando uno no se ama es un síntoma directo de que no estamos amando a Dios. Porque cuando nosotros amamos a Dios, le decimos, Señor, yo quiero aprender a amarte y me meto en intimidad con Él, a conocerle y aprendo a amarme también, aprendo a aceptarme. Y por ejemplo, si es bien, quiero ser muy sabio en esto, pero si es bien difícil cuando tú ves pastores, líderes, gente que enseña la palabra y tú, o sea, a veces es evidente que ellos no se aman a sí mismos. Y claro, Dios es tan bueno que en su gracia, en su infinito amor, Él a todos nos usa, a todos nos da la posibilidad, dones, la capacidad de ser usados por Él. Pero lamentablemente, o sea, yo he conocido gente que tiene una gran posición de liderazgo, que está influyendo a mucha gente, pero que no se ama a sí misma, que vive a veces con problemas graves, morales y cosas así. Y gente que tal vez no está sirviendo en una posición de liderazgo, pero que sí está influenciando en muchas personas, que está sirviendo a otros desde tal vez detrás del vestidor. Claro, y por ejemplo, este tema de amarte a ti mismo también es aprenderte a decir no. Porque alguien que tú amas, yo pienso en un hijo, ¿no? Quiere coger el cuchillo y tú, ¿cómo le amas? Ah, sí, coge nomás el cuchillo. No, si tú le amas, tú le quitas Ujú, eso, y aunque llore y patalee y se revuelque, tú dices, eso no. Ahora, con uno mismo uno no es así. Uno dice, tomar esta bebida me hace mal, pero me gusta. Me gusta y me doy placer. O sea, y eso no es amar. El claro. amar no es siempre permitir hacer lo que tú quieres. Amar es aprender a decir no. Y hay mucho amor en el no, lo cual a los seres humanos no nos gusta que nos digan no. Ujú, Sí, espera un momento. ¿Qué voy a estar esperando? Yo quiero ya. O esto no te conviene, igual lo voy a hacer. O sea, y eso es una falta de amor y a veces puede ser malinterpretado, ¿no? Porque a veces Dios dice que nos dice no a muchas cosas y a veces ujú. decimos Dios es malo. O sea, Dios, porque el amor de Dios hacia Eva era no comas del fruto prohibido. O sea, no comas. Ese era el amor de Dios, pero le valió. Y por eso estamos como estamos. Bueno, si no era Eva, era cualquier otra persona, pero Claro, la naturaleza humana tiende hacia lo malo, hacia ¿no? lo malo. Principalmente. Sí, Por eso necesitamos todos los días la gracia de Dios, ¿no? sí. Y es tan importante este concepto de poder amarte y saber que amarte es también disciplinarte. O Ujú, sea, decir no a cosas que tú sabes. claro. Ajá. Cuando yo me amo, yo busco cosas que me convengan y que me convengan bien, ¿no? Porque, por ejemplo, yo veo tantos jóvenes que se meten en relaciones que no les conviene, o sea, y lo peor es que ellos saben que no les conviene, que no deberían estar ahí, pero no se aman, no tienen expectativa, no tienen fe que Dios puede darles algo mejor y se meten, y a veces es triste porque es como que, como dice mi papá, van como de tumbo en tumbo, ¿no? Ya la fregaron una vez, ya la volvieron a fregar, Y así. no quieren aprender.
Y no queremos Que Dios aprender a nos veces. ayude para no ser así, o sea, que nos dé la gracia para Ujú. hacerlo. Y yo pienso que toda pasión a veces empieza con una obligación. O sea, porque los seres humanos somos tan vagos, o sea, nuestro cerebro está diseñado así, ¿no? Que no nos queremos esforzar. Y a veces al Ujú. no esforzarnos no encontramos la pasión. Por ejemplo, piensa en un futbolista. Ir a entrenar y entrenar y entrenar, o sea, es una obligación que después se va a convertir en una pasión hacerlo, ¿no? Así Entonces, es. todo en la vida empieza como obligándonos a hacer las cosas que no nos gustan, pero sabemos que es bueno ir al gimnasio, por ejemplo, al principio no te gusta, pero luego encuentras tanto placer en que te duele el cuerpo porque sabes que te está doliendo para algo mucho mejor, ¿no? Claro, no sé si algún día encuentres placer. O sea, Hay gente que sí, hay gente que lo disfruta. pero no, yo no creo que sea siempre. Mm. O sea, yo, por ejemplo, cuando converso con gente que es muy disciplinada, me dicen, hay días que yo no quiero, que no tengo fuerza, no tengo ganas, pero voy, o sea, porque sé que es lo que tengo que hacer. Y yo creo que el éxito está en no siempre encontrar placer, sino decidir, o sea, hacer las cosas. Obligarte. No porque me gusten, sino porque es lo que me conviene. Claro, porque por ejemplo, a veces uno no tiene ganas de orar, Ujú, de leer la Biblia. A veces yo no quiero ir a la iglesia el domingo. ujú. Quiero quedarme en mi casa en pijama todo el día. Y tienes que obligarte porque sabes que eso te hace bien. Y lo peor es que a veces el enemigo te da ideas como que, pero una vez que no vayas o cosas así, ¿no? Pero lo que estás logrando es decirte a ti mismo, decirle a tu cuerpo, a tu cerebro, yo no vivo de lo que siento, de lo que pienso, yo vivo de mis convicciones, de las cosas que son correctas. Eso voy a hacer. Claro, por ejemplo, pienso yo antes trabajaba de 8 a 5 de lunes a viernes, y el sábado tenía universidad de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El domingo era mi único día libre. Entonces yo el domingo a las 8 ya estaba sirviendo en la iglesia. Ese era mi... Pero sí había días donde yo decía, ya no quiero. O Ujú, sea, ya quiero tener mi vida social, no ir a la iglesia siempre. Y claro, y yo le doy gracias a Dios porque de alguna manera Él me dio la fuerza como para obligarme a mí misma a mantener. Porque siento que si yo no hubiera estado ocupada en mi adolescencia, no hubiera estado ocupada en esa etapa, quizás hubiera tomado malas decisiones. mm, O sea, hubiera tenido un mal noviazgo, alguna cosa, ¿no? Y de alguna manera el obligarte también hizo crecer la pasión en Dios, ujú, o sea, para servirle, ¿no? claro, Y pienso que en la vida a veces tienes que obligarte, porque sí, o sea, hay gente que está cansada del trabajo claro. y quiere irse a desestresar y dice la iglesia luego sirvo, pero no sabes que hay tanta renovación en Dios cuando tú te esfuerzas, o sea, Ujú. Dios te da fuerzas nuevas y es mucho más chévere la vida con Dios. Es bueno obligarse. Yo recuerdo una ocasión que Jesús les lleva a un monte a la gente y les estaba predicando y dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque no habían comido, creo que 2 días. Y Jesús les dice a los discípulos, denles algo de comer, ¿no? Los discípulos dicen, Jesús, la gente debe tener hambre. Y dice, sí, denles ustedes de comer, ¿no? Entonces los discípulos, si hubieran sido como nosotros, hubieran dicho, de gana hablé, de gana vine. O sea, capaz si hubiesen hecho los locos y se iban, ¿no? Pero ellos estaban tan comprometidos con Dios que se quedaron. Luego apareció un muchacho por ahí que trajo unos peces y unos panes y Jesús los multiplica, ¿no? Y los discípulos ayudaron a servir. O sea, estaban comprometidos con Jesús. Y luego de la multiplicación milagrosa y que todos comieron, dice que recogieron 12 cestas, ¿no? Que estaban llenas de alimento. Y yo creo que cada cesta era para cada discípulo, ¿no? Yo O para creo, el niño. o tal vez para el niño, pero recuperaron, o sea, cosecharon el resultado de haber estado comprometidos. Porque normalmente dentro de la iglesia, dentro de cualquier institución, lo que la gente busca es, estoy mientras me den, mientras me ayuden. Y el rato que hay que comprometerse más y que ya hablan de algo más, me hago loco y me voy. Pero qué importante es quedarnos, perseverar, porque el Señor siempre tiene la recompensa para aquellos que están comprometidos, ¿no? Claro, Pedro le dice, Señor, y nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a ganar? Y Jesús le dice, Pedro, en esta vida, casas, pero en la eternidad, o sea, tienes tu recompensa. Sí hay una recompensa aquí, y yo pienso que la recompensa aquí es tener paz en tu vida, Así tener un buen es. matrimonio, tener eh, lo necesario para vivir bien, pero en la eternidad vamos a disfrutar, o sea, el obligarnos aquí en la tierra a orar, a servir, a dar, aun cuando pareciera que no hubiera resultados, ¿no? Y eso realmente se convierte en una pasión. No siempre es fácil
ahora predicamos todos los sábados, ¿no? Y hay sábados donde yo digo, quisiera quedarme aquí en la casa con Zoe y salir al parque o ya y nada. Pero no, es como te obligas porque hay una pasión que arde en tu corazón por servirle al Señor. Así Y es. qué lindo que mi hija, tus hijos, nos vean sirviéndole al Señor siempre y que aun cuando no queremos, estamos sirviéndole al Señor. Ese es un buen ejemplo para ellos. Claro, ha habido momentos donde yo he faltado a la reunión de jóvenes, he buscado reemplazo y uno dice, ¿qué se sentirá tener una vida normal, no? Sí, Salir a mí me pasa siempre. con mis hijos al parque y así. O por ejemplo, la iglesia está llena de actividades en la Ujú, noche y uno tiene que estar a veces ahí, ¿no? ujú. ¿Qué se sentirá no tener eso? Pero cuando tú vas a esa vida normal y te encuentras con personas normales y te das cuenta que hay mucha gente vacía, mucha gente que no tiene sentido y propósito en su vida. Y nosotros lo tenemos, ¿no? Y a veces son mentiras del enemigo, ¿no? Porque en realidad yo pienso que no hay mejor vida que la vives comprometida con el Señor. La recompensa es hermosa. Yo veo a mi papá que él fue el pionero en un pueblo, en una familia, de caminar con Dios y servirle. Y hoy que él puede ver a sus nietos, él puede ver el resultado, puede ver a sus hijos espirituales, a sus nietos espirituales. Y puede ver que ha valido la pena. Yo creo que eso no te lo paga nadie. Hay mucha gente que ha logrado el éxito en empresas, en tantas cosas, pero sus últimos días las pasan solos. Hay artistas, actores, actrices que han terminado su vida quitándosela eh, en fracaso total, ¿no? Aunque han tenido todo, Accidentados, borrachos. porque nunca se comprometieron con Dios, se comprometieron con todo, pero nunca con Dios. Y el enemigo es alguien que paga muy mal a sus siervos. Claro. Así que ya sabes, hay que obligarnos al principio porque vas a encontrar pasión en lo que haces, obligarte a aprender un instrumento. Y después cuando ya fluyes en el instrumento, cómo te apasionas de las cosas. Yo recuerdo cuando sacábamos coreografía nueva en la danza y obligarte a aprenderte la secuencia y a los ensayos y pero luego cuando te presentabas era una cosa impresionante. Entonces yo pienso que todo demanda primero obligarte y vas a encontrar pasión en hacer las Así cosas es. y mucho más cuando le sirves a Dios. Y el Señor siempre recompensa, nunca nos deja solos. Así es. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Esperamos que este capítulo te haya servido, que lo puedas compartir con alguien que necesita escucharlo. Y que vivas tu vida con pasión en todo lo que hagas, hasta para comerte un postre. Sin culpa. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Chao.